con el tema Ingresos obtenidos a través de Internet. Él es licenciado en Contaduría Pública por la Universidad Autónoma de Chiapas, maestro en Estudios Fiscales por la Universidad Autónoma de Chiapas, maestro en Administración por el Instituto de Estudios Superiores de Chiapas, plantel Tapachula. Actualmente cursando la licenciatura en Derecho, cursando también el doctorado en Ciencias de lo Fiscal, doctor honoris causa por la Fundación Andrés Serra Rojas AC, socio director de Consultoría Contable Fiscal e Instituto de Capacitación y Estudios Fiscales, socio del Colegio de Contadores Públicos de Chiapas AC, expositor a nivel nacional ante diversos organismos, colegios e instituciones educativas y dependencias públicas, tales como el Servicio de Administración Tributaria. Es agente capacitor externo ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, catedrático a nivel licenciatura y posgrado en asignaturas en materia contable y fiscal. Cedo la palabra al maestro Mario Beltrán López. Bienvenido, maestro. Adelante. ¿Nos escucha, maestro? Parece que tenemos un problema técnico con la conexión del maestro. Sí, listo. Listo, bienvenido, adelante. Muy bien, Daniel, muchas gracias por la presentación. Colegas, amigos, todos que nos acompañan en este magno evento del contador público a través de GBA Consultoría y Capacitación. Sean bienvenidos para aquellos que nos acompañan y si bien es cierto, es un día de celebración, también es un día de reflexión respecto al actuar y al quehacer del contador. El maestro Martín Rojas apuntó con mucha claridad esa crítica constructiva respecto a lo que hay que hacer como contadores. Y en lo particular me toca compartirles a cada uno de ustedes, pues un tema, si bien es cierto, no vamos a profundizar en el tema técnico, fiscal, sí a generar reflexiones. Porque el contador público, considero, se está abriendo una brecha generacional importante, pero lo que ocurre en el actuar del contador está avanzando a pasos muy agigantados. Mi nombre es Mario Beltrán y voy a compartirles esta temática respecto a los ingresos obtenidos a través del Internet, porque estamos tal vez muchos acostumbrados a que nuestros clientes o nuestras operaciones tendrían que ser propiamente el comercio formal, el servicio formal y demás. El problema lo encontramos particularmente cuando las personas, los jóvenes, nos platican, oye, fíjate que tengo ingresos a través de apuestas deportivas. Oye, adquirí algunos activos virtuales y de repente no sabemos qué responder. Y esto a muchos de nosotros nos puede llevar a una situación de desventaja. ¿De qué me refiero con desventaja? Los jóvenes son los que están viviendo estas nuevas tecnologías y estarás de acuerdo conmigo que el tema de la pandemia, independientemente del tema de salud, el tema social, a la profesión, a la contaduría organizada, le ha abierto un espectro de trabajo. Pero no podemos estar pensando y razonando como febrero del año 2020. Así tenemos que las personas físicas particularmente están obteniendo ingresos ya no de manera tradicional, sino a través de streamers, que youtubers, que ingresos Instagram, WhatsApp, etcétera. Y algo que nos está ocurriendo es que estamos soslayando los efectos, principalmente los jurídicos. Y no quiero decir que el contador debe de olvidarse de la parte financiera. También hay que visualizar estos dos efectos. Y tal vez yo no pueda avanzar
porque alguien dirá, no te va a pasar nada. Mientras tú no lo comentes, mientras no lo exhibas y mientras nadie se entere, vive tranquilo. Pero sabemos que la parte fiscal simplemente son 5 años por los cuales la autoridad tendrá para poder hacer alguna revisión. Y lo que no te acordaste el mes pasado, tú crees que en 3, 4 años recordarás, posiblemente no. Ahora, tendremos que cambiar nuestro pensamiento, nuestra forma de visualizar el contexto económico. Porque alguien dirá, Mario, creo que me va mucho mejor siendo un influencer que siendo contador. Bueno, ya tendrás tú el espacio para poderlo decidir. Pero si estamos en la parte de la contabilidad, de los impuestos, considero que tenemos que prepararnos en este entorno y dar un paso adelante. El domingo veo una noticia de un periódico de distribución nacional, un periódico especializado en finanzas, y este periódico señalaba que en Estados Unidos, el IRS, el SAT, vamos a llamar de Estados Unidos, precisó que a partir de cierta cantidad de dólares de manejo de activos virtuales, se tendría que estar reportando. Ahí, en el Tesoro o en la Hacienda Federal, vamos a llamarle, de Estados Unidos. Y esta publicación yo la hice en TikTok y 5 o 6 personas me dijeron así literalmente, maestro, estás desorientado, maestro, eso no va a ocurrir en México. En otro sentido, también hicieron los comentarios y mi única respuesta fue al tiempo. ¿Por qué? Tal vez no conocen el contexto económico, el contexto tributario, pero recordemos que México forma parte de la OCDE y los lineamientos que hoy tenemos, pues no son propiamente de una iniciativa legislativa mexicana, sino que son recomendaciones para poder seguir perteneciendo a estos grupos políticos y económicos regionales. Pero creo que el contador público debe tener la capacidad de poder vislumbrar. Yo sí considero que en un futuro mediano, el SAT establecerá reglas para analizar estos conceptos que vamos a revisar de manera iniciativa, más no limitativa. Y quiero iniciar con los clásicos fundamentos legales, porque hay mucho escepticismo. No es el tema del día de hoy, pero si le dices a una persona, si depositas 10,000 pesos mensuales en efectivo, el SAT te va a fiscalizar. No, no pasa nada, no pasa nada. Escatimamos y pensamos que es una exageración. Incluso, el comentario para refutar por parte de esas personas es, primero que revisen a ciertos personajes de política, a ciertos personajes de negocios, y luego vienen conmigo. No sabemos de que esto no ocurre así como una tendencia. Simplemente es algo que hay que valorar. El día sábado tuvimos una clase de doctorado revisando precisamente la parte sociológica de lo fiscal y cuestionábamos a un compañero que participa en un órgano fiscalizador en auditoría y nos compartía de algunas estadísticas que son interesantes. Él me decía, Mario, tú estás en Chiapas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Me ponía un número, por ejemplo. Chiapas tiene un universo de contribuyentes de 1,000,000 de contribuyentes, personas físicas, personas morales. Y le pregunté, ¿y cuánto es la población de revisión por parte de la autoridad? Mario, 0,98%. Ni siquiera el 1%. Pero esto es hoy 2021. Esto fue ayer 2020. Tú no sabes qué puede ocurrir. Tal vez ni lo veamos muchos de nosotros en 30 años, 40 años. Imagínate llegar al 2050, al 2100, y que esa brecha entre la intención legal con la práctica, en este caso informática, para poder vincular tanto datos electrónicos como cuentas bancarias, se hará una realidad. Por ello, yo le hago este exhorto, principalmente a los contadores que ya no somos tan jóvenes, porque nuestros pensamientos siguen todavía del año pasado. Así, tenemos este artículo 1, sabemos que personas físicas y personas morales, para efectos de la ley del impuesto sobre la renta, estamos obligados a pagar
si en este caso para la fracción primera somos residentes en México respecto de todos los ingresos. No solamente los que se obtienen en México, sino cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde proceda. No puedo circunscribir que el campo de aplicación de la ley para pagar el impuesto sobre la renta sea Chiapas, sea el sureste, sea México, sino de cualquier parte del mundo. Y muchos se preguntarán, oye Mario, pero mis ingresos los obtengo a través de YouTube, estoy monetizando. O tal vez alguien me diga, obtengo ingresos vía OnlyFans, estoy monetizando. ¿Debo de pagar impuestos? La respuesta técnica debe de ser sí, te lo indica el artículo 1, dentro de las disposiciones generales. Y por su parte, el artículo 90 de la ley del ISR, dentro del título cuarto, precisa que están obligadas al pago del impuesto establecido en este título, el cuarto, las personas físicas residentes en México, tú y yo, que obtengamos ingresos en efectivo, en bienes de vengado, cuando los términos de este título señale en crédito, en servicios, en los casos que señale esta ley o de cualquier otro tipo. La percepción de la persona física es que solamente los ingresos que se perciban en dinero, ya sea efectivo, transferencia, es lo único que debe de pagar el impuesto sobre la renta. Pero ¿qué pasa? Y bueno, lo he visto más en Instagram, que algunas señoritas jóvenes influencers que les regalan maquillaje, les regalan ropa, evidentemente, para poder comercializar esos productos. Vendrían ciertas preguntas. Esa bolsa, ese vestido que le dieron a la joven por parte de una empresa para poder promocionar la marca, ¿se considera como un instrumento de trabajo porque lo va a restituir? ¿O se considera como un ingreso en especie? Porque es cierto, me lo están obsequiando. Y de acuerdo a la teoría doctrinaria del ingreso, es aquel concepto que modifica de manera positiva el patrimonio de una persona, en este caso la persona física. Porque si vamos a la joven, pues un vestido, por ejemplo, que su valor sea de 2,000 pesos, ayer no lo tenía, hoy sí lo tiene y le está modificando el patrimonio. O pensemos algún gamer, un gamer que alguna marca, algún título de videojuego, pensemos, le obsequia una silla streamer o una silla gamer, perdón, y que aquí atrás venga el logo. ¿Se considera ingreso? ¿Debería de estar pagando el impuesto sobre la renta? En mi opinión, sí. Pero ahí vamos al punto sociológico, porque muchos van a decir, me lo están regalando, no debo de pagar el impuesto. Pero ahí está la disposición legal. Así las cosas. ¿Cómo estamos posicionados o cómo estamos parados respecto a esta percepción de los ingresos? Al final te voy a comentar que, en la opinión de un servidor, es la nueva discrepancia fiscal para personas físicas. Aquel concepto de depósitos bancarios, transferencias, tandas, suele de la abundancia, ya va a quedar en el olvido. Porque otra vez, las personas físicas, por desconocimiento o conociendo, pero soslayando el efecto jurídico, en este caso, de la ley del impuesto sobre la renta, dicen, no voy a declarar porque no me va a ocurrir nada. Pero bueno, vamos a ver al tiempo y sobre todo la evolución, la adaptación del derecho fiscal a las nuevas economías. Así, tenemos el primero conocido por muchos de nosotros, de aquellos ingresos que se obtienen a través de plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares. Aquello de Mercado Libre, Amazon y demás. Porque hay que diferenciar y sobre todo ubicar a nuestra persona física cuando consulte con nosotros. Exactamente dónde es que debería de estar tributando. Hay muchas personas que piensan que porque la forma de obtener el ingreso se da a través del celular, entonces le aplica este tratamiento de plataformas tecnológicas. Pero no es así. Porque recordemos, para que haya esta forma, perdón, de obtener ingresos,
tienen que haber tres personas. La primera, el oferente, la segunda, el demandante, pero la tercera e importante que distingue de otras modalidades es la aplicación, es la plataforma. Así entonces, si me faltare, en este caso la plataforma, no estaría tributando de esta manera. Se paga el ISR e IVA a través de una retención efectuada por la plataforma tecnológica. Y el contribuyente, persona física, evidentemente, decide si ejerce la obligación de pago provisional o la opción de pago definitivo en función al último párrafo del 113A o del 113B respecto a los 300,000 pesos. Pero esto no nos debe de confundir, porque en otro momento lo he platicado acerca de